lo más importante es que ustedes realicen como tal en su trabajo, en su taller, que va a ser una matriz, en esa matriz de referencia, pues lo que van a tener que hacer ustedes principalmente es el trabajo como tal de describir cuáles son las funciones una por una de las células. ¿Listo? Entonces, o de los organelos de la célula. Y ya con base en eso, pues ya podremos entonces trabajar principalmente sobre esta parte, ¿vale? Entonces, permítame en un momentico que estoy compartiendo pantalla y ya empezamos a trabajar sobre esta temática, ¿vale? Ya ustedes ya les dio a conocer nota la semana pasada, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces quedamos ahí como pendientes de lo que acaban de entregar, perdón, de lo que acaban de entregar su compañera Angie Guarnizo y Valentina Ropero. No sé si saben algo de ellas. Bueno, espérenme un momentico que se me queda aquí como en conflicto el computador, discúlpenme. Démosle un momentico que reaccione. Profe, tú me dijiste que me das la definitiva de química la siguiente clase, o sea, hoy. Espérame porque no veo. Ah, ya, Nicole Cruz. Ya te digo entonces la definitiva. Señorita Nicole Cruz. ¿Qué inconveniente era el que teníamos contigo, Nicole? ¿Te acuerdas que tú me dijiste que te enviara ese mismo día un trabajo que pues no se subió bien? Bueno, algo así. Tú me dijiste Ah, que ya. lo ibas a calificar y me decías hoy. Sí, señora. Cruz Nicole. El trabajo que tú me enviaste fue el trabajo de... Ay, profe, no me acuerdo. Espera, Espérame, ya miro el algo correo. de alcoholes y aldehídos, cetona y así. Ah, ya, sí, espérame aquí un momentico porque fíjate que no te lo había tomado en cuenta. Entonces, menos mal me acordaste porque yo ya lo había leído, pero no lo había tomado en cuenta. Entonces vamos a ver que ya te lo tenía calificado aparte. Pero sabes que me preocupa que la nota te quede en 3.2. Te queda de todas formas la ¿Entre nota dos? perdiendo. En 3.2, sí señora. Vale, profe. ¿Listo? Sí, Nicole. Sí, porque la nota te la dejé en 4.3, pero no, es que por más de que, mira, por más de que la suba a 5, la nota te sigue quedando igual baja. 3.3, te sigue quedando la nota. ¿Por qué te sacaste 10 puntos en martes de prueba? ¿Cuál fue la razón? Profe, tuve inconvenientes, digamos, con el internet y cosas así, y mandé un correo a coordinación y no me lo respondieron. O sea, la verdad, no presenté martes de prueba. No es que tú nunca presentaste, claro, es que la nota me estaba, y creo que de hecho la nota tuya estaba en 1, y aún con el 1 terminaste perdiendo, fue por esa nota. Ay, señorita. Si no, la nota te queda en 3.2. No alcanzarías a pasar igualmente. Y presentaste de hecho todos los trabajos, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, regálame en un momentico, compañeros, que me tocó cerrar el otro, cerrar el programa que tenía habilitado para ustedes. Espérenme un momentico, ya lo vuelvo a habilitar. Discúlpenme.
¿Tu apellido es Nicole Cruz? ¿Nombre y apellido? Sí, señor. Laura Nicole Cruz Moreno. Mm, No, es que este no es. Pues ya te subí ahí la nota. De todas formas a la plataforma, pero no alcanzas a pasar, ¿vale? Vale, profe. Sí, no, pues te subió de 3 a 3,2. Pues preferible el 3,2 al 3. Aunque finalmente, pues de pronto pues lo más posible es que si no te alcanza por promedio, te toque mejorar por seguridad hacer la recuperación, ¿vale? Entonces, pues más Vale. bien quedamos así. ¿Alguien ha hablado con sus compañeras Angie Guarnizo y Valentina Ropero? Profe, yo hablé con Ropero y ella me dijo que va a entrar a clase. ¿Hoy? Sí, precisamente creo. No, no la veo. ¿Ropero, estás por ahí? Espera, ¿Por qué no veo a Valentina? Valentina Nieto, no. Bueno, chicos, entonces vamos recordando rápidamente. ¿Qué parte del cuerpo se encarga de realizar los procesos metabólicos? ¿Cuál parte del cuerpo creen ustedes? Profe, yo miré y es la hormona tiroxina creo que es. No. Ella funciona como acelerador o desacelerador, es decir, es un catalizador. Muy buen aporte de todas formas el que tú haces. ¿Han escuchado del hipotiroidismo e hipertiroidismo? Profe, ¿eso no es una enfermedad que hace engordar o enflacar a las personas? Sí, señora, ¿y a qué se debe? la tiroides, ¿no? A mucho de esa sustancia o muy poca. Entonces, exactamente, entonces cuando yo tengo algo que se denomina como la hormona tiroidea, que es una hormona que tiene que tener, tiene una regulación, es decir, cumple con una función reguladora a nivel biológico. La hormona tiroidea funciona básicamente, hagamos de cuenta que funciona como un molino, ¿vale? Entonces, ese molino Profe, ¿esa dice, no es una glándula? sí, señora, entonces la glándula tiroides, ¿en dónde se encuentra? En el cuello, ¿sí? En el cuello, ¿vale? Entonces usted la va a encontrar en la parte un poquito más abajo de la tráquea, usted va a encontrar una glándula que se llama la glándula tiroides y que controla pues precisamente ese centro de actividad que es el que se conoce, el que se denomina a través de la hormona tiroidea, que como les venía diciendo hace un momento, es técnicamente como un molinito, entonces va a funcionar a una velocidad dependiendo de la cantidad o va a obligar al organismo a funcionar a una velocidad dependiendo de las características biológicas que tenga, si tiene de alta concentración o si viene de baja concentración. Samuel Bojaca se encuentra por ahí. Profe, él no es de acá. Ah, no, perdón, entonces Samuel Bojaca no es, si tienes toda la razón. Venga, a ver, entonces hacemos referencia a uno de los muchachos de ahí. Venga, a ver, no que sea la que ya se las había explicado el año pasado, pero pues no, no tiene nada de malo volverlo a explicar. Venga, a ver, hacemos más o menos referencia a alguien que sea. Ah, bueno, Nicolás. Entonces, Nicolás, Nicolás Gómez, cuéntenos aquí la verdad, hermano. ¿Usted come mucho o come poquito? Poco. ¿Poco?
Listo, entonces Nicolás, entonces tomemos el ejemplo, por ejemplo, con Nicolás. Nicolás come más bien poquito, pero sin embargo la contextura que él tiene no es una contextura que sea muy delgada. ¿Eso qué quiere decir? Ay, Cómo estaría, por ejemplo, la contextura de Nicolás? O sea, Nicolás, ¿cuánto más o menos cuál es su masa corporal? no sé, profe. Pero más o menos aproximado 50 kilos. Mm, 57 creo, o 58. 57. Entonces 57, pues tanto para la edad que tiene Nicolás como para la estatura que tiene Nicolás, es un peso que todavía se encuentra dentro del promedio. Entonces, es muy importante, por lo menos en este caso con Nicolás, pues más o menos manejar este tipo de estándar ahí, porque pues es importante tener en cuenta que Nicolás no es una persona muy delgada, pero tampoco es una persona que sea extremadamente flaca, y lo que está consumiendo es dentro del término de lo normal. ¿Qué quiere decir dentro del término de lo normal? Él perfectamente puede comer y lo que está comiendo lo está metabolizando a una velocidad que le permite conservar las reservas energéticas suficientes. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea en el caso de él se encuentra regulado. Pero pasemos, por ejemplo, para el caso de Karen Cabezas. Karen, ¿su merced come harto o come poquito? La verdad. Harto. Harto. ¿Qué tanto come? Mejor dicho, ¿tu plato favorito es la olla express? Por ahí va la vaina. No, pero sí como harto, profe. Sí, comes harto. Entonces, por lo menos en el caso de Karen, pues como ustedes se pueden dar cuenta, Karen tiene una contextura un poco más delgada. ¿Cómo será el funcionamiento de la hormona tiroidea en el caso de Karen? ¿El funcionamiento será muy alto o será muy bajo? ¿Alto? Harto, ¿no? Alto, por eso, claro, alto, por eso es que ella lo que consume tiende a metabolizarse de una forma muy rápida y de esa manera Karen trata de conservar pues como tal mm, digamos, sus condiciones físicas, las trata de conservar al máximo posible como una persona delgada. Caso, por ejemplo, de Nicolás, que pues él come poquito y tiene buena contextura, pero si en el caso de Nicolás se desmandara comiendo, es decir, que su plato favorito fuera la olla expreso del fondo donde se preparan los tamales, en el caso de Nicolás sí se vería alto el impacto, porque Nicolás, a pesar de que ya tiene una masa corporal que es considerable, en el caso de Nicolás, pues lo que incrementaría sería la masa corporal de una manera bastante drástica. Entonces, ahí es donde vamos a tener entonces la diferencia. Una hormona tiroidea que funcione bajo va a generar hipotiroidismo, por lo tanto la hormona no se va a producir en la misma cantidad ni se va a producir en las proporciones convencionales, y lo que va a generar en este caso es que la persona tienda a subir de peso. En el caso contrario, cuando una persona tiene hipertiroidismo puede comer todo lo que quiera y esa persona va a prácticamente permanecer casi que desnutrida porque no se le va a subir el peso por nada del mundo. En el caso por lo menos de Nicolás, pues tiene más o menos esa estatura y digamos el peso está normal. Cuando yo tenía, ¿cuántos años tiene Nicolás? Profe, pero 16. 16. Cuando yo tenía más o menos la misma edad de Nicolás, yo estaba prácticamente, estaba más alto que Nicolás, pero mi masa corporal estaba más o menos entre los 48 y 49 kilos. O sea, yo no me ponía la ropa, me la colgaba. a mi papá también le pasaba lo mismo. Claro, ¿por qué ocurre eso? Pues porque realmente la hormona tiroidea entonces va a realizar pues como un proceso de adaptación y más o menos hacia la edad de unos 22, 23 años va técnicamente a terminarse regulando. Entonces, por eso es que ustedes ven de pronto las fotografías de sus papás cuando eran jóvenes, ellos tenían la chocolatina marcada. Ahora de pronto la tienen marcada en forma de huevo Kinder Sorpresa. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea ya tendió a regularse y entonces en ese proceso de regulación, pues ahorita se tiene que cuidar uno un poquito más con el término, con los temas de la dieta o el consumo dietario, porque ahora si un exceso puede ser o puede inducir a un incremento de la masa corporal. Esto obviamente, pues ustedes habrán escuchado que nosotros los seres humanos cuando estábamos en pleno proceso de desarrollo pasábamos por un proceso de cambios hormonales y la hormona tiroidea no es la excepción. Entonces por eso es que hay personas que pueden comer todo lo que se les dé la gana y no se van a engordar por más que quieran durante la etapa del desarrollo. Y comen y comen y comen. Yo era de los que antes de comer muchas veces terminaba hasta comiendo 3 veces y no me engordaba, no me subía de peso. No había forma de subirme de peso. ¿Por qué? Pues porque la hormona tiroidea iba a tener precisamente ese tipo de connotaciones. ¿Listo?
Entonces, ese es uno de los tipos de ordenamientos pues, con respecto a la parte de la hormona tiroidea. Pero entonces es muy importante tener en cuenta que siempre este tipo de hormonas, pues ellas van a pasar, vuelvo y reitero, por un proceso de regulación y pues dependiendo del proceso de regulación, cada uno de las pautas con las cuales ustedes pueden encontrarse, pues van a tener una compensación, una descompensación a nivel organísmico. Pero la pregunta va un poco más apuntada, no tanto a la glándula, sino a qué tipo de organismo, a qué tipo de, a qué tipo de organismo le confiere la responsabilidad del metabolismo. ¿Cuál creen ustedes que sería? Sí, profe. Sí, ¿dónde se realiza el proceso metabólico? Al digestivo, ¿no? Sistema digestivo, ¿no? No. No, realmente no. En el sistema digestivo, pues ustedes se van a encontrar una cantidad de cosas, pero tampoco va a estar relacionado y va a estar ligado específicamente al sistema digestivo. El hígado, bueno, el hígado ya estaría ahí, hay una parte implicada porque el hígado regula muchos de los procesos metabólicos. Listo. ¿Y en qué parte del Profe, hígado? Dime. Dime. al sistema de las glándulas, el endocrino, sistema endocrino, ¿no? Muy bien, entonces ya estaríamos hablando del sistema endocrino, pero para que funcione el sistema endocrino, ¿qué otro sistema o qué otra, el sistema endocrino por quién estaría conformado? Por las 5 glándulas. ¿Cuáles 5 glándulas? La tiroides, ya no me sé más, la de la cabeza, La hipófisis. la hipófisis, la que está en el estómago, ¿cómo se llama esa? Pero investigo. Bueno, realmente, miren, todos estos procesos son regulados por algo que se conoce como el hipotálamo, ¿vale? Entonces, la hipófisis, ¿qué hace? La hipófisis envía una cascada de señalización dependiendo de un estímulo, ¿vale? ¿Qué estímulo puede ser ese? Incluso hasta el olor a comida. ¿Sí? ¿No les ha pasado a ustedes? Que pasan por un sitio, huelen algo que les gusta y como dicen las propagandas, se les hace agua a la boca. ¿No les pasa eso? Sí, profe. Claro, entonces ahí ¿qué es lo que está pasando? Que ustedes están recibiendo un estímulo, la hipófisis está diciéndole directamente al hipotálamo, oiga, mire, reaccione, envíele un estímulo a este individuo y a través de ese estímulo que se está enviando, entonces se segregan una cantidad de hormonas y dentro de esas hormonas, ahí entonces van a comenzar a jugar todo ese tipo de procesos metabólicos. Pero el proceso metabólico en sí no se lleva dentro de ninguna de las glándulas. Miren, en este caso pues hay que también hacer la claridad y es que muchas de las hormonas que ustedes tienen activas en este cuerpo, en su cuerpo en estos momentos, esas hormonas pueden estar presentes y pueden estar en el cuerpo, pero puede pasar lo mismo que les explicaba a ustedes con el problema de la diabetes tipo 2. Si el cuerpo no, o si la célula no se encarga de recepcionar ese tipo de características, ese tipo de sustancias, pues finalmente el cuerpo no va a poder hacer nada con ese tipo de sustancias. Entonces, aquí es muy importante precisamente que ustedes vayan teniendo en cuenta ese tipo de situaciones. Todos los procesos metabólicos ocurren a nivel celular. Es decir, es la célula la que segrega las hormonas, es la célula la que abre toda una cascada de reacciones para decirle al cuerpo, hey, venga, reaccione, de una cantidad de estímulos, de una cantidad de impulsos, produzca una cantidad de sustancias y con esa cantidad de sustancias usted va a tener la capacidad de desarrollar alguna actividad. ¿Listo? Yo no me les quiero tirar el cuento romanticón. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Pues no es que usted lo ame con todas las fuerzas de su corazón. Lo que pasa es que el corazón recibe también o genera un impulso y ese impulso es producto de una vaina que se llama la oxitocina, otra que se llama la serotonina, y entonces cuando se activan las dos en conjunto, entonces van a generar una cantidad de sensaciones y esa cantidad de sensaciones le comienza a usted a mover el piso. ¿Listo?
y le comienza a usted a generar una cantidad de procesos metabólicos que se van dirigidos hacia una persona. Eso es de lo más normal, eso es de lo más común que pueden encontrar ustedes en términos biológicos. Lo mismo la adrenalina. Entonces hay personas que perfectamente pueden tener la misma contextura. Volvemos a tomar de ejemplo a la señorita Cabezas. Pero pueden tener la misma contextura de la señorita Cabezas. Y si llega una persona a robarla, muy posiblemente la señorita Cabezas va a correr los 200 metros planos en 3,2 segundos. Es decir, personas como Usain Bolt, que es considerado el hijo del viento, no correrían al lado de esa señorita cuando está asustada. ¿Sí? Y muy posiblemente les puede haber pasado a alguno de ustedes en cualquier momento. Cualquier susto los obligó a desarrollar unas fuerzas que posiblemente ustedes no considerarían que tuvieran. De hecho, si los seres humanos tuviésemos las concentraciones de adrenalina al máximo posible y con la capacidad muscular que nosotros tenemos explotada al 100%, perfectamente podríamos saltar un edificio de 5 pisos y no nos pasaría absolutamente nada porque el organismo estaría lo suficientemente adaptado en condiciones de adrenalina como para lograr eso. Lo que pasa es que el problema es que cuando nosotros tenemos ese tipo de adrenalinas, ese tipo de hormonas, perdón, ustedes saben que la adrenalina, así como sube, tiene que bajar, y por eso es que cuando una persona la roban, entonces, pudo haber corrido los 200 metros planos en 3,2 segundos, y aún así ya después de que termina de correr, cuando la persona empieza a respirar un poquito más profundo, esa producción hormonal genera como una especie de estimulación incluso hasta incómoda. Entonces, por eso es que después de que corrió la persona, de un momento a otro comenzó a sentir frío, comenzó a sentir hormigueo en las manos, cosquilleo en todo el cuerpo, sensación de desesperación, porque pues ese es uno de los productos que ocurre, o eso es uno de los procesos que ocurre siempre que la estimulación neuronal y la estimulación en términos de adrenalina o todo ese tipo de hormonas comienzan a participar dentro del cuerpo. No sé si tengan algún aporte o tengan alguna pregunta. Profe, la dopamina también es, Bueno, da sí, la dopamina también participa en el proceso de, como dirían hoy en día, el proceso de la enamoración, ¿vale? De hecho, la oxitocina pues regula un poquito más la cuestión y la parte sexual, ¿vale? Y la dopamina pues es más enfocada también hacia la parte sentimental. Entonces ahí es donde tiene la conjugación de esas 3 hormonas al tiempo, y entre más le mueva el piso a una persona, pues más se le van a alborotar esas 3 hormonas precisamente, ¿vale? ¿Otra pregunta? Como dijo cierto amigo, otra pregunta, amigo. Profe, y las otras glándulas del sistema que tienen que ver en el metabolismo. Eh, Todas tienen que ver una parte bastante importante. Por ejemplo, yo no sé si tú conocías habías escuchado de la glándula pituitaria. Sí, creo que sí. Listo, cuando se presenta, por ejemplo, un desorden metabólico en la glándula pituitaria, básicamente lo que termina pasando es esto. Entonces, les voy a poner aquí un ejemplo. Glándula pituitaria. Entonces, vamos a ver entonces si aparece alguna de las imágenes. Entonces, por ejemplo, cuando una persona comienza a tener problemas en la glándula pituitaria, entonces básicamente lo que se comienza a presentar es esto que ustedes ven ahí en la fotografía. Estas personas que ustedes ven tan grandes, que ustedes están viendo aquí en pantalla, que están viendo con esta imagen, son personas que han desarrollado tumores en la glándula pituitaria. Por lo menos usted, que es una de las personas más altas del mundo, él lo sufrió como producto de aquí, de donde tengo el cursor. Resulta que de ahí queda la glándula pituitaria, el señor desarrolló un tumor y comenzó a crecer de una manera desmesurada y desmedida. Esa es una de las características más particulares de la glándula pituitaria. Ahora te pregunto, si lo que genera es el gigantismo en algunas personas, entonces, ¿qué crees que regula la glándula pituitaria? La estatura, ¿Es una hormona de qué entonces? el crecimiento.
Es una hormona de crecimiento. Entonces, fíjense que ahí en la diapositiva que está abajo de la persona que tiene los ojos tapados, ahí dice hormona del crecimiento. Entonces, la glándula pituitaria lo que hace es eso. Cuando una persona se está quedando pequeñita, que dicen que le tienen que dar hormonas, pues ¿qué tipo de hormona le tienen que dar? Le tienen que dar hormonas que se producen en la glándula pituitaria para que la persona comience también a crecer un poquito y no se vaya a quedar tan bajito, o no vaya a tener un crecimiento, perdón, un desarrollo del crecimiento normal. ¿Listo? ¿Sí se dan cuenta entonces hasta qué punto llegan este tipo de procesos? Entonces, cada hormona también tiene, a nivel corporal, tiene unas funciones muy específicas y dependiendo del organismo, dependiendo de la parte donde se encuentre, pues cada una va a desarrollar sus características y cada una va a tener un efecto muy particular. Lo veíamos la clase pasada. ¿Para qué me sirve la insulina? Para el azúcar, ¿no? Exacto, para disminuir los niveles de azúcar en sangre. ¿Para qué me sirve el glucagón? Que lo producen las células alfa del páncreas. Acuérdense que las células beta producen la insulina, las células alfa producen el glucagón. ¿Para qué sirve el glucagón? Chicos. Para aumentar la insulina, el azúcar. No, para aumentar el azúcar en sangre, ¿vale? Entonces recuerden que el glucagón lo que hace es disminuir la cantidad de acumulaciones de azúcar en el cuerpo. Pues obviamente cuando se libera en el cuerpo lo que va a hacer es, cuando se excede en un ayuno prolongado de 4 horas, entonces el glucagón lo que empieza a hacer es a liberar toda esa cantidad de azúcar que se tiene acumulada para que el cuerpo continúe con su proceso metabólico convencional. Pero entonces fíjense que cuando yo estoy haciendo, y se los decía la clase pasada, cuando veíamos lo de la parte de enzimas y lo de la parte de hormonas, decíamos algo muy específico. Mencionábamos que cada hormona tiene una función, o cada proteína tiene una función muy específica a nivel corporal. Entonces, como las hormonas son proteínas que tienen una función muy específica a nivel corporal. Entonces, cada hormona o cada glándula regula incluso hasta varios procesos. Se han visto en personas que tienen problemas de glándula tiroides y cuando han desarrollado alguna especie de cáncer en la glándula tiroide que se las han tenido que retirar y cuando se las retiran las personas comienzan a sufrir de desórdenes de sueño y pueden pasar 3, 4, 5 días sin dormir de largo porque no se está regulando ese tipo de hormonas que también están derivadas de. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Entonces, aquí pues básicamente todo lo que tiene que ver con este proceso pues está, vuelvo y reitero que está muy relacionado principalmente con los tipos de hormonas que nosotros estamos mencionando a nivel corporal. De ahí entonces que es importante entender que pues como yo tengo unas células que se llaman células beta del páncreas, pues esas células beta del páncreas son las que se encargarán precisamente de realizar ese tipo de procesos que es lo que estábamos mencionando, que es la producción de insulina, que es una hormona. ¿Listo? No solamente las glándulas producen hormonas, no solamente las glándulas. Fíjense que por lo menos en el caso del tejido adiposo, el tejido adiposo que se consideró en algún momento, y también se los expliqué la clase pasada, como un tejido inútil, es decir, que no tenía ninguna función a nivel corporal, también determinó que los procesos, en este caso ¿cómo es que se llama? De obesidad mórbida y sobrepeso, pues están relacionados con la producción de 3 hormonas, una que se conoce como la leptina, isoleucina y la adiponeptina, que están conectadas directamente con estos procesos hormonales, en los cuales tienden a incrementar la cantidad o la sensación de hambre en personas que tienen problemas de obesidad mórbida y que los obliga a comer más. Es decir, no es que a veces nosotros también juzgamos mal y decimos que es que la persona de pronto es gordita porque simplemente es descuidada con su apariencia personal, o cosa que pues primero que todo no nos tendría por qué importar, pero si pensamos en la salud de esa persona, muchas veces estas personas terminan comiendo más es porque tienen un efecto hormonal adverso que las está obligando a consumir alimentos regularmente, incluso en cantidades que son exuberantes para lo que nosotros consumiríamos, pero que son todas derivadas de un proceso hormonal que se catalogarían incluso hasta como alguna especie de enfermedad. ¿Sí? Esto pues obviamente no lo digo yo, esto lo define también la Organización Mundial de la Salud a través de toda esta cantidad de estudios que han realizado con respecto a este tipo de, digamos, de
de patologías derivadas precisamente de los desórdenes hormonales. Es decir, que un desorden hormonal no es única y exclusivamente cuando a las mujeres se les extiende un poquito más todo el ciclo de la menstruación, sino que un desorden hormonal incluso podría estar derivado también de un desorden alimenticio. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Sí, señor. Listo. Entonces, como les venía diciendo, toda esta vaina, tal cual como ustedes la conocen, empieza en un sitio que es básicamente la unidad primaria de vida, que se denomina la ¿qué? La célula. La célula, perfecto. Entonces, la célula, como es la unidad primaria de vida, entonces en esta unidad primaria de vida, lo primero que yo tengo que tener en cuenta es que la célula, digamos, básicamente pues nos vamos a centrar en uno de ellos, en uno de los tipos, pero las células están básicamente divididas en algo que se conocen como 3 dominios, ¿vale? Entonces las células se caracterizan por 3 dominios, y de los 3 dominios, entonces voy a tener un dominio que se conoce como el dominio bacteria o procarionte, ¿sí? Entonces lo voy a poner aquí como procariotas. Voy a tener otro dominio, que será el dominio de las arqueas, y voy a tener el tercer dominio, que es, entre comillas, el que nosotros consideraríamos más acorde con los organismos pluricelulares, más no el más evolucionado, que son los eucariotas. ¿Listo? Entonces, como nosotros somos o generamos este tipo de procesos, pues aquí es muy importante tener en cuenta que como organismos eucariotas, entonces nosotros tenemos algo lo que convencionalmente denominaríamos como células especializadas. ¿A qué hago referencia o qué creen ustedes que se hace referencia con este término de células especializadas? Con la que unas células son vegetales y las otras son animales, ¿no? Bueno, aquí podríamos hablar entonces que las eucariotas, entonces tendrían células especializadas en donde hablaríamos principalmente de 2 grupos principales. Entonces aquí vamos a hablar de estos 2 grupos que están divididos también. ¿Listo? Y estos grupos que aquí están divididos también, espérenme un momentico que ahora se me olvidó. Listo. De estas células, entonces, también vamos a dividirlos en 2 características. Entonces, se dividen, aunque no se dividen en 2, se dividen en 3. ¿Cuáles son los 3? ¿Cuáles son los 3? A ver, muchachos, vamos a recordar esa biología. ¿Cuáles son los 3 organismos o cuáles son los 3, bueno, al menos 3 tipos de organismos que deriven de ellas? Entonces vamos a hablar de las células vegetales, que se caracterizan ¿por qué? ¿Por qué se caracterizan las células vegetales? Por no tener núcleo, No tenemos creo. núcleo. ¿No? Acuérdense que las procariotas son... Ah, sí, las que no tienen núcleo. Muy bien, entonces aquí vamos a denominar procariotas son... Entonces, aquellas, le voy a poner aquí aquellas de una vez. Entonces recordemos, son aquellas que, y aquí si lo escribimos, no tienen núcleo. Esas son las células eucariotas, perdón, procariotas. Las eucariotas, ¿qué pasará con ellas? Que sí tienen núcleo. Listo, entonces aquí muy bien. Entonces aquí escribiremos, son aquellas, que se me fue en mayúscula todo. Entonces son aquellas, yo espero que ustedes estén allá construyendo también su mapa conceptual. Entonces aquí diremos que tienen... ¿Profe, para la núcleo. aplicación o en dónde? En el cuaderno. Cuaderno, chicos. Ah, bueno. Son aquellas que tienen núcleo definido. ¿Listo? Entonces, Se llama ese programa en el que usted está haciendo el mapa. CMAP Tools. ¿Listo? Entonces son aquellas que tienen núcleo definido, no tienen núcleo definido. Entonces, esto es lo importante tener en cuenta estos 2 tipos de procesos.
¿sí? Que entonces cuando yo voy a establecer pues precisamente ese tipo de parámetros, tengo que decir pues que las eucariotas son aquellas que, perdón, las células en general tienen entonces 3 dominios, uno que se denomina como las procariotas, otro que se denomina como las eucariotas, otro que se parametriza como las arqueas, que esa después la vamos a tocar de pronto más adelante, aunque no creo, realmente no la veo como tan importante. Estas que se denominan como las procariotas, que son aquellas que no tienen núcleos, de entre estas vamos a encontrar también una cantidad bastante compleja. Dentro de las eucariotas vamos a tener células que son especializadas porque tienen una función muy particular dentro de cada organismo, es decir, que se van a dividir básicamente en 3 y dentro de estas 3 que se están dividiendo, entonces vamos a tener aquellas que se denominan como células vegetales. Las células vegetales corresponden ¿a quién? Las que tienen fotosíntesis, ¿no? Las que Sí, pero ¿a quién producen su corresponde? propio alimento. Ah, ¿A pues quién a las corresponde? plantas. Ah, muy bien, A las... corresponde al reino de las plantas, ¿listo? Entonces, aquí es donde tengo que tener muy en cuenta a qué tipo de organismo es el que van a pertenecer. Entonces, aquí lo vamos a dividir en 3, que son el reino de las plantas. Aquí voy a tener las células animales. ¿Que a qué reino corresponde? Células animales. Si las plantas corresponden Al reino animal. muy bien. Entonces aquí diremos que son las que conforman el reino animal. Entonces aquí tendremos esto. Entonces aquí tendremos ya básicamente lo que correspondería al reino animal. Pero cuando yo estoy hablando pues principalmente de este tipo de características, pues básicamente aquí voy a tener que tener en cuenta que también existen otros tipos de organismos, que son los organismos, las células de los organismos unicelulares. ¿Cuáles son los organismos unicelulares? Las bacterias. Eso es de los... No, porque las bacterias son de las, Sí. procariotas. Sí, señora, muy bien, exacto. Eso es de los hongos de pronto, de los, ¿no? Del reino fungi. Exacto, entonces aquí estaríamos hablando de organismos unicelulares, dentro de los cuales podemos clasificar básicamente 2. ¿Cuáles son esos 2? Entonces podemos clasificar al reino fungi, ¿sí? Que es uno de los reinos que podríamos establecer aquí, al reino fungi, pero además del reino fungi también podríamos establecer otro. ¿Cuál es ese otro reino que podríamos establecer acá? ¿Cuál? ¿El Monera? El monera, o básicamente lo que nosotros conocemos como los protozoarios, ¿listo? O los protistos, ¿listo? Entonces, cuando ya estoy hablando de este tipo de reinos, entonces fíjense que aquí las características van a ir desligándome, cada una de ellas me va arrojando una característica muy, pero muy particular con respecto a todo el proceso que yo voy a tener en cuenta para realizar este tipo de análisis estructural. Entonces, fíjense muy bien que cuando yo estoy hablando de la célula, pues estoy hablando de varias cosas al tiempo, pero sin embargo me voy a centrar principalmente en estas que son las del reino animal. Como obviamente se presentan unos procesos metabólicos que son muy, pero muy particulares, y en esos procesos metabólicos voy a tener en cuenta pues que cada organismo va a realizar sus propios procesos dependiendo de. Esto no quiere decir que las células procariotas, por lo menos que a pesar de que no tienen núcleo, entonces es decir que estas las denominaríamos también como bacterias, ¿listo? Entonces aquí vamos a encontrar un dominio bastante grande que es el dominio bacteria. Estas bacterias van a tener unas características también bastante complejas porque incluso muchas de ellas son aplicadas también en la medicina. Es tan importante tener en cuenta que básicamente lo que nosotros encontramos como bacterias pueden llegar a suplir algunas necesidades básicas, como por ejemplo en el caso de que alguna persona, o que obviamente nosotros somos del reino animal, tenga insuficiencia por lo menos en la producción de insulina. Existen bacterias que tienen la posibilidad y tienen la capacidad de producir insulina a nivel biológico. Y es decir que la insulina que le venden a una persona que, entre comillas, diríamos es sintética, es simplemente el producto de un cultivo de bacterias en donde las bacterias van produciendo insulina, la van extrayendo, la van envasando y la van comercializando, obviamente, como un medicamento esencial para las personas con diabetes. ¿Sabían eso? No. Listo. Pero también me puedo encontrar con esto, que por lo menos si yo hago si yo hablo de la insulina, también en un país tan biodiverso como Colombia, que tiene también cualquier cantidad de plantas, y se estima que nosotros tenemos alrededor de
una tercera parte de las plantas que están en el mundo, ¿sí? Obviamente porque también tenemos el Amazonas. Aquí vamos a tener en cuenta que básicamente existen plantas en la zona del Tolima que también están en capacidad de producir insulina. Y esa es una hormona que diríamos solamente correspondería al reino animal, pero fíjense que también la tenemos ahí presente tanto en bacterias como en plantas. Lo que pasa es que ¿qué sale más barato en este caso? Poner una bacteria a reproducirse que se reproduce a una escala o a una velocidad de 4 células aproximadamente por cada 10 segundos, o poner una planta que se va a demorar 5 o 6 semanas en comenzar a producir medianamente unas hojitas de las cuales se puede extraer insulina. Pues creo que es más evidente que sale más económico y sale mucho más rápido producirla a través de las bacterias que a través de las mismas plantas. Pero aún si lo quisiéramos hacer, también tendríamos una posibilidad. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, estas células del reino animal, entonces estas células que corresponden al reino animal, animales que corresponden al reino animal, ellas van a tener unas características y van a tener unos organelos. ¿Cuáles son los organelos de las células vegetales? Vamos enlistándolos ahí en el chat. Organelos de las células vegetales. Niños, ¿cuáles son los organelos de las células vegetales? Ah, bueno, David, muchas gracias. La mitocondria. Mitocondria de las células vegetales. Sí. Pared celular, sí señora, ribosomas, dictosomas, plástidos, vacuolas. ¿Cuál es el más representativo? Muy bien, los cloroplastos. Entonces recordemos que los cloroplastos son de los más representativos, así como la pared celular en las células vegetales. ¿Listo? Cuando yo hablo de célula animal, ¿cuál es el organelo más representativo? Lo escribió ahí David para la célula animal, pero no corresponde tanto al animal, sino, perdón, lo escribió para la célula vegetal, pero corresponde más a la célula animal. ¿El ribosoma? Ribosomas tienen ambos. Sí, la vacuola también es muy característica de las células animales. Endoplasmático. No. Hay una más esencial, más diciente. No. La mitocondria. La mitocondria, perfecto. ¿Por qué la mitocondria es la más diciente? Porque fíjense que en la célula vegetal son los cloroplastos los que se encargan de realizar el proceso de alimentación y el proceso de fotosíntesis, mientras que el proceso de respiración y el proceso de dotación energética se encarga de realizarlo la mitocondria en las células animales. Entonces, por eso hay que diferenciar muy bien a cuál corresponde cada una de las dos. Bien, las mitocondrias corresponden principalmente al reino animal y esas mitocondrias son las que dan la característica y le dan al organismo, dotan a toda célula para que el organismo en general produzca una cantidad de energía. ¿Listo? Pero si yo les pregunto en este momento, ¿para qué me sirve el aparato de Golgi? ¿Cuál es la respuesta? ¿Para qué me servirá el aparato de Golgi? Eso es para, creo que es para como consumir las proteínas y todo eso, ¿no? Más o menos. Pero como dicen por ahí también las abuelitas, más o menos a veces resulta siendo un caucho.
Sí, entonces ahí lo que pasa es que yo tengo que tener en cuenta, muchachos, o sea, no sé, yo les pregunto, no es, oye, hago la aclaración antes de pronto de que ustedes se sientan regañados, pero les hago el comentario, ¿hace cuántos años llevan ustedes viendo todo este tema de las células? Hace mucho tiempo, desde el séptimo, sexto. O sea, llevan ustedes viendo el tema de las células con bastante anticipación, ¿sí o no? No es que este tema de las células sea un tema que podríamos decir fuera, o sea, fuese nuevo para ustedes. Un tema que ya lleva su tiempo, es un tema que ya tiene su recorrido, es un tema que ya ustedes han visto por N cantidad de veces. ¿Sí o no? Chicos, tranquilos, hablen. No los voy a regañar ni nada que se le parezca. Sí, señor. Ah, profe, el de Dime. Golgi es no, mentira, no. Es el que exporta las proteínas. Sí. Sí, sí, señora. Tiene que ver más bien por ahí, ¿vale? Y los Entonces, lípidos. exactamente. Entonces, ¿los exporta hacia dónde? ¿Hacia la célula? O sea, la parte externa de la célula es un medio, es un canal de transporte, ¿vale? Entonces, cuando hay una cantidad de proteínas, como por ejemplo las proteínas que son propias de la adrenalina, o la adrenalina, que es una proteína, que es una hormona, pues cuando se encuentran unas cantidades considerables, pues el organismo lo único que tiene que decir es, venga, la sacamos de aquí, si existe la necesidad o si existe alguna situación de riesgo. Eso es lo que pasa regularmente. Pero entonces, como les estaba mencionando hace un momento, aquí depende principalmente de cada una de las características del organismo para que el organismo tenga una connotación o tenga un resultado biológico que dependa principalmente de las características de cada cuerpo, ¿vale? Entonces, es ahí precisamente donde ustedes tienen que centrarse un poco en este tipo de parámetros o en este tipo de procesos biológicos, porque los procesos biológicos a nivel celular van a tener unas connotaciones muy, pero muy importantes y depende pues también de que ustedes conozcan precisamente estos procesos celulares. Si no sabemos para qué nos sirve una ribosa, pues nos va a quedar un poquito más, perdón, un ribosoma, pues nos va a quedar un poquito más complicado entender la temática. Por eso es que yo les hago como tal digamos, la invitación a que más allá de pronto de que esto sea un regaño, es hacer la tarea que viene, porque pues la tarea que viene está enfocada principalmente en esto, en entender cómo son este tipo de procesos, en entender que el tipo de procesos que se lleva a cabo a nivel celular dependen exclusivamente y no es una dependencia somera, pues precisamente de que me genere ¿cómo es que se llama? Que me genere una definición a grande modo, a grosso modo, de lo que es un organelo celular, sino que realmente ustedes lo comiencen a entender a partir de ahorita. Entonces, por eso vuelvo y les repito, más allá de pronto de que ustedes, no sé si de pronto lo vayan a tomar ustedes como un regaño, pero a pesar de que ustedes lo han visto mucho tiempo y por muchos años, ahora sí es importante el que ustedes entiendan para qué me sirve cada uno de los procesos celulares, porque dependiendo de cada proceso celular, es que ustedes podrán establecer finalmente cuál es el direccionamiento de cada uno de las células que van a desarrollar procesos metabólicos independientes, ¿vale? ¿Vale o no vale? Sí, Sí, señor. profe. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la primera tarea que tenemos? ¿Cuál es la primera tarea que tenemos, niños? Voy a preguntar por todos los organelos. Yo les doy miren, no me van a salir con lo mismo de noveno. Que les mandé una tablita para que me ubicaran todo lo de los organelos. Y como no les envié sino 4 cuadros, entonces ellos fueron abejas y dijeron, es que como el profe no envió sino 4 cuadros, entonces yo no le adiciono más cuadros y simplemente yo dejo el trabajo así, lo entrego así. Entonces yo les envío a ustedes una matriz en donde les voy a preguntar por los organelos.
Les voy a dejar abierto para que ustedes me hagan esa matriz y me vayan llenando, eh, digamos, el cuadro comparativo entre el organelo que sería el equivalente en la célula vegetal y ya con base en eso ustedes simplemente rellenarían la tabla y no tendrían entonces más inconveniente que llenar eso, ¿vale? Listo, profe. ¿Y eso sería nota, profe? Claro, eso ya es nota porque ya pues entraríamos entonces ya como tal en el último, en el tercer periodo, en el penúltimo periodo, ¿vale? Profe, ¿puede subir un poquito, porfa? Ok, dame un momentico. Les van copiando ahí el mapita conceptual. ¿Listo? Oiga, les iba a cometer un error en esas notas que les tenía planilladas a ustedes. Pero un error vasto, vasto, vasto. Les iba a poner que que notas de 4.8. ¿Cuándo se habrá visto eso conmigo? Profe, ¿por qué no lo dejó si usted no ayuda? No mentiras. A este periodo les ayudé harto. Profe, este Dígame. periodo también. No, este periodo les Está ayudé harto. De verdad que el que perdió conmigo fue por no hacer las cosas. Yo fui por las evaluaciones. El problema que tuve. ¿Listo, chicos? ¿Ya copiaron todo?
Entonces, bueno, chicos, ¿listo? ¿Ya acabaron? Sí, estaba esperando a que copiaran la Ana. Listo. Después de mi parte no sería nada más por el día de hoy, muchachos. Entonces voy a parar ya la grabación. Voy a ajustar que me acabo de dar cuenta que estaba cometiendo por ahí uno que otro error con las notas de ustedes.